Nos disculpamos por la demora, pero tuvimos un inconveniente técnico. Al parecer en el mundo se cayó Google, que me acabo de enterar, y acá y en el mundo, digamos, hubo un eclipse que también dejó a varias zonas de la ciudad sin luz momentánea. Una de las afectadas era nuestra invitada estelar, así que estábamos en la disyuntiva. Sí. No, por suerte ocurrió el milagro y Flavia está con nosotros para un poco dar cierre y dejar las preguntas abiertas para futuros seminarios y redondear un poco las lecturas que venimos haciendo juntos estos últimos meses. Como muchos de ustedes saben, Flavia es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora del CONICET, es profesora del Seminario de Informática y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Maestría de Sociología de la Cultura del IDAES, de la UNSAM, de esta casa. Integra el colectivo Ludión, exploratorio latinoamericano de poéticas, políticas tecnológicas. Es autora de numerosas publicaciones sobre tecnología, cultura y sociedad. Y su último libro, escrito junto a Pablo Rodríguez, se llama La salud inalcanzable. Ahí está, biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana. Para quienes recorrieron estos temas o se inquietaron por estos temas, seguro conocerán la revista Artefactos, de la cual también formó parte Flavia Costa, junto con Cristian Ferrer y gente del equipo de esa cátedra que supo fundar Héctor Schmuckler, un gran intelectual de la tradición cordobesa, además, tengo el placer de decir. No hay muchos cordobeses que uno se enorgullezca en decir que son cordobeses, así que en el caso de Schmuckler lo voy a recuperar. Bueno, esa revista existió entre el 96 y el 2004, Flavia. Bueno. No, hasta el 2008 creo que. 2008. Si no me equivoco, 2008 fue la última, 2008-2009, el último número. Siempre que estamos pensando en lo siguiente, y yo hace poco hablaba que este año recién saqué, estoy mirando porque dije 2008 y quizás es 2014, por eso dijiste vos 2004, quizás es un poquito más. Porque yo me lo había, este año saqué de mi currículum Artefacto, porque bueno, ya está, ya no va a salir. Creo que si sale Artefacto va a ser otra cosa, pero eso, bueno, claro. No, 2014. Vamos a ver. Vamos a ver, 2014, tal cual, por eso dijiste 2004, sí. Tal cual. Bueno, no sé si ni te ibas a decir algo más, sí, de eso. Ahora le pedimos a Juan, o estás habilitada, ¿necesitas compartir pantalla o algo por el estilo, Flavia? No ya mismo, en algún momento, si fuera posible, que poder compartir, porque a lo mejor de lo que diga quizás les muestro algo. Dale, en verdad, fantástico. Sí, le pedimos a Juan entonces que te habilite como presentadora o como... Puede habilitar, genial. Si no, en el momento después como coanfitriona también podría, si no, eventualmente. Sí, Juan. Dale, perfecto. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Flavia, contar con tu perspectiva sobre estos temas y sobre este libro en particular. Tal cual. Te cedo la palabra. Sí, gracias. Primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación a Micaela, a Hernán, a Mario, a todo el equipo, y también, por supuesto, a ustedes que están acá y están interesados un 14 de diciembre a la tarde en escuchar hablar de esto. Es casi un milagro pandémico, pero bueno, gracias de verdad, ojalá sea productivo. Yo lo que les contaba a los profes, digamos, de recién cuando hablaba con ellos, era que si bien conozco bien la humanidad aumentada, un poco más la siliconización del mundo, y este libro no lo había leído todavía, entonces, por un lado, buenísimo porque aproveché para eso, pero entonces voy a recorrer con ustedes un poco la lectura, dado que la tengo fresca y que estuve haciendo como ese recorrido, en parte comentándoles algunas, digamos, compartiendo con ustedes lo que sean los comentarios al margen que fui haciendo, en los que creo que quizás les puedo aportar algunas ideas, siendo que, bueno, yo venía como de esta misma línea crítica de la técnica, o venimos trabajando, la revista Artefacto era una revista tradicional, digamos, de la línea de la perspectiva crítica de la técnica, en la que Sadin perfectamente se puede ver incluido. Muchos de los autores que él menciona son nuestros autores en la cátedra desde el año 90, 97, cuando yo la cursé, y desde que trabajo en el 95, digo, el de Louis Mumford, Jacques Ellul, digamos, cierto Heidegger, el Marcuse del hombre unidimensional. Hay toda una constelación de
entre la década del 20 y la década del 70 del siglo pasado, de autores que están, digamos, siendo de extracciones teóricas muy distintas, serían parte, digamos, de las fuentes de todo el trabajo de Saden. Entonces eso está bien, como quizás organizar un poquito el recorrido en torno a esas fuentes. Dos consideraciones generales, o tres si quiere, pero dos sobre todo. Una, que como buena parte de toda la tradición crítica, son mucho más potentes los diagnósticos y las críticas mismas, digamos, del texto, que las prognosis, el tratamiento, digamos, ¿no? O sea, el qué hacer. Es muy desbalanceado, es muy asimétrico. Sin embargo, eso, digamos, no podríamos decir que es un defecto de Saden, del autor, ¿no? Pero es parte, digamos, constitutiva de esa tradición crítica y, digamos, de ese género literario también que es la crítica y no, digamos, la utopía, como el libro, no sé, como Imperio de Negri, que es un libro utópico. Bueno, en cambio es un libro crítico y tiene una dimensión mucho más, digamos, potente en su capacidad de desmantelar y de abrir el problema, no tanto en la proposición, ¿no? La segunda cuestión, que es más específica de Saden, es sí que, para mi gusto, inventa una cronología, ¿no? O sea, inventa tanto una cronología histórica de los fenómenos como una cronología de las teorías, por decirlo así. Y eso es quizás lo que sí les puedo yo como comentar algunas cosas en las que otras lecturas a mí me indicarían otra cronología. Eso, digo, por ese lado podría proponerles como otro recorrido para ver otra cosa. Después hay algunas cuestiones más, y sería la tercera parte, más teórica específica que podría yo aportarles a partir de mi propio recorrido, como por ejemplo, no sé si recuerdan que en este último capítulo, pero ya en el tercero, yo voy a arrancar desde el tercero, que es el que con el que siento que hay una afinidad hacia el final, del tercero para adelante, de hipótesis, ¿no? El capítulo 13 lo que hace es como un recorrido por la historia rápidamente, del censo, de la estadística. Vieron que en algún sentido, quienes conozcan un poco la línea Foucaultiana biopolítica, toda la tradición más biopolítica, es también aquel momento, digamos, histórico en la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII, digamos, donde Foucault pone eje para dar inicio a esta modernidad biológica, ¿no? al biopoder. Pero bueno, en las pocas alusiones que hace Saden a esta teoría, él la da como por abandonada, cuando en realidad me parece que es muy fructífera para pensar lo que él está queriendo pensar, sin que el propio Saden lo esté advirtiendo. Y eso, en todo caso, lo vamos a poder... Es parte de lo que les quiero comentar. ¿En qué sentido creo yo que esa tradición teórica Foucaultiana y post-Foucaultiana puede ayudar a pensar el problema de la técnica, que no es habitualmente, digo, dos temas, la biopolítica y el problema de la técnica, que hayan ido muy de la mano. Sin embargo, yo creo que sí pueden perfectamente verse o leerse así. En principio, siguiendo a partir del capítulo 3, lo primero que podríamos decir es esto, ¿no? Él ubica algo que parece muy importante, el nacimiento de la estadística, del censo, este momento en el cual, por así decirlo, los Estados-nación en Europa primero se conforman, ¿no? Pero además de conformarse, interpelan lo existente como recurso, diría Heidegger, ¿no? En la tradición técnica, interpelan lo que existe como recurso, y dentro de esos recursos lo que existe son los recursos, lo que hoy llamamos recursos humanos, lo viviente que va a ser la fuerza que va a permitir, si quieren, la explotación intensiva del territorio, porque ya el mundo está mapeado, ¿no? Uno podría decir que en ese momento, con los últimos descubrimientos geográficos, Europa de alguna manera se encuentra con un mapa ya cerrado del globo, se distribuyen esos espacios, y ahora lo que queda entre los estados europeos es una tensión, una paz tensa, en la cual, para poder sostener lo conseguido, hay que producir intensivamente dentro del territorio. Y esa producción intensiva empieza a pasar por de qué disponemos, ¿no? Entonces disponemos de personas vivas, de personas, varones, mujeres, que pueden ir a la guerra, que no pueden ir a la guerra, que vuelven de la guerra quebrados, ¿no? Y en ese primer mapa, la estadística y el censo funcionan como la primera tecnología de poder, ¿no? En Foucault es la primera biopolítica de población. Entonces, si recuerdan que Foucault hay como dos grandes líneas en este biopoder, una anatomopolítica del cuerpo propio, la disciplina, ¿no? En las fábricas se disciplinan los cuerpos para, de alguna manera, incorporar esa mirada vigilante y actuar como ese vigilante querría que nosotros actuáramos, y una biopolítica de población, que es la que organiza los intercambios, ¿no? Y contiene también esa paz tensa en Europa, ¿no? Me permite mantener la relación de fuerzas.
efectivamente las tecnologías políticas de la población son primero y principalmente la estadística, ¿no? El censo, luego la seguridad social, ¿no? Todas las teorías de los seguros, tanto pensiones, jubilaciones, como el seguro para aquel que tiene un accidente de trabajo, que se van desarrollando a lo largo del siglo XVIII, XIX, XX, ¿no? Un tercer gran universo de tecnologías políticas, que para nosotros son saberes de las ciencias sociales, que es todo el tema de salud, ¿no? Los temas del problema sanitario, el problema sanitario público en el individuo, en la población y en la ciudad, los sistemas de cloacas, de barrido y limpieza, digamos, la higiene pública. Y un cuarto elemento, dice Foucault, ¿no? Un cuarto elemento que es el urbanismo, la ecología, y lo deja abierto, pero uno diría, bueno, los problemas que hoy a los cuales nos enfrentamos en este momento, ¿no? Estamos todos en casa, encerrados, que pasan por el cuidado del ambiente y del medio. Agregaría un quinto, ahí eso ya es de mi cosecha, en todo caso de la cosecha de los que venimos trabajando en teoría Foucaultiana y post-Foucaultiana. En esas mismas tecnologías de poder hay que incluir siempre las tecnologías orientadas al gobierno, no ya de la población, sino del público, el gobierno de la opinión pública. Toda la tradición del siglo XIX para acá de gobierno de la opinión pública, que Foucault lo dice muy al pasar en Seguridad, Territorio y Población, pero que sin embargo es buena parte de la genealogía de esto que está hablando Saddam también, ¿no? La genealogía de cómo se gobierna estas poblaciones, no solamente en tanto cuerpo, sino en tanto conciencia. Vieron que en el texto él dice, se busca hacer un anclaje entre mundo, cuerpo y conciencia. Bueno, eso no es algo del siglo XXI. Esto viene ya como parte del andamiaje biopolítico en el siglo XIX. Si quieren, Gustave Le Bon por un lado, Gabriel Tarde por otro, en la tradición francesa, son, digamos, las teorías primeras de lo que sería la psicología social, ¿no? Freud se basa mucho en Le Bon, la psicología de las masas, pero está toda también la tradición norteamericana de la Mass Communication Research, que se basa en los primeros estudios de lo que había hecho Goebbels durante el nazismo, y después desarrolla una fuertísima teoría acerca de los medios de comunicación de masas y del el control de la opinión pública, ¿no? Entonces, todas las teorías de la opinión pública son también fuente de estos mecanismos de los que va a hablar Saddam hoy acerca del control del comportamiento. Cuando la tradición de la opinión pública enlace en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, con el problema de la guerra, con cómo construir conciencia, digamos, favorable para la guerra, pero también cómo construir dispositivos que permitan información, y que permitan que la información, aun cuando fuera interceptada por un enemigo, llegue igual a destino, se van a conectar las tecnologías, digamos, de control de la opinión con infraestructuras concretas, ¿no? Materiales, de construcción, digamos, de una red que va a ser el primordio de lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Internet es, a nivel de las infraestructuras, una máquina de guerra orientada a que no sea posible, digamos, que la información no llegue a la cabeza, no llegue, digamos, a quien tiene que tomar una decisión. Si se rompe un cable, tiene que llegar por otro. La información se tiene que poder diseminar de manera tal que tenga distintas vías de acceso a quien toma la decisión final, ¿no? Tiene que poder llegar, aun cuando pueda ser interceptada en parte su trayectoria. A ver, les muestro algo que conocen seguramente todos ustedes, pero que da un poquito la imagen de esto que estoy diciendo, si no me equivoco, ¿no? Este no es, perdónenme, este sí. Un chiquitito, ¿eh? Acá. A ver si encontramos esto. No, en ninguno de los dos. Bueno, estaba segura que estaba. Ah, sí, acá está. Esto, que seguramente lo han visto muchísimas veces, ¿no? Lo que es la infraestructura material de los cables submarinos que recorren el planeta para dar internet. Bueno, ese mapa es muy parecido al del telégrafo. O sea, no es muy distinto. Y son empresas privadas, ¿no? Son la infraestructura material que permiten la continuidad de la vida hoy, pero que ya de alguna manera estaban en ciernes en ese momento. Entonces, por un lado, trazar esta genealogía de lo que dice Saddam un poco antes. Hay un autor que él menciona
a Louis Mumford, lo menciono en un momento, ahora espero poder llegar ahí y no dispersarme todo el tiempo, pero Louis Mumford, que es un historiador social de la técnica, que escribe su libro clave, que son 2 volúmenes grandotes, ¿no? Como se escribía antes, Técnica y Civilización, son de 1934. Y en 1934 Mumford dice, nuestro mundo mecánico, nuestro mundo técnico, no se inicia con la Revolución Industrial, se inicia mucho antes. Se inicia en el siglo XII con la creación del reloj mecánico, en los monasterios benedictinos, donde la idea de estos monasterios es glorificar a Dios más perfectamente, y tratando que la hora sea perfecta, ¿no? Pero también con eso, ¿no? Con esa perfección de la liturgia, se obtiene una sincronización de las acciones no solo dentro del monasterio, sino en toda la ciudad. A determinado momento, todos los seres humanos sincronizan el tiempo. Hay un primer momento de lo que llamaríamos estandarización, protocolarización, si quieren hoy, del tiempo. Y después sigue Mumford, dice, además está la perspectiva renacentista, además están los descubrimientos geográficos, además está el interés en el experimento a partir de la magia primero y luego de la alquimia y luego recién de la ciencia. Hay también una lucha contra el animismo, está el capitalismo como gran fuerza, pero también está, dice Mumford, la economía monetaria, este valor universal que es el dinero. ¿Se acuerdan en Marx? El dinero se vuelve de ser un medio, ¿no?, para obtener algo, el fin, porque todos los medios se obtienen a través del dinero, ¿no? Entonces, este mediador universal que es el dinero, también Saden hace referencia a esta imagen del dinero en un momento, es uno de los pasos más hacia este mundo mecánico. Mumford da 12, digamos, elementos que permiten llegar al mundo contemporáneo, al mundo de la máquina, dice él. Uno de ellos también es lo que llama la megamáquina humana. Básicamente las corporaciones militares, sacerdotales, pero también la megamáquina humana que construyó las pirámides de Egipto. Ya en ese momento de regimentación corporal, pero también psíquica, que es la megamáquina que construye algo, digamos, ¿no? Todos los humanos unidos para hacer una tarea colectiva, regimentados de arriba hacia abajo, de una manera vertical, ¿no?, jerárquica, vertical, son ya primordios del mundo maquínico en el que estamos hoy viviendo. En esa historización, digamos, otra vez de Mumford, años 30, ya podemos encontrar un primer gesto en el cual aquello que estamos viendo como gran novedad, en verdad tiene una raíz bastante, primero, menos evidente y más antigua de lo que parece. Quizás la pregunta siempre entonces es, bueno, pero ¿cuál es la novedad de este momento, ¿no? ¿Cuál es la gran discontinuidad que propone este momento? Y en Saden eso aparece por momentos claro, por momentos un poquito más difuso, ¿no? Ahora vuelvo al capítulo 3 con toda su historia de la estadística, ¿no?, que me parece muy bien esta idea de que la estadística es una conciencia de sí colectiva, ¿no?, una cartografía de sí. Y él dice, en un momento, esta estadística de uso público se convierte también, en el año 1946, posterior a la Segunda Guerra Mundial, él lo fecha ahí, en estadísticas para el uso privado, para la creación de un mercado. Por supuesto, y está muy bien lo que dice Saden ahí, porque ahí estamos pensando también en la creación de una sociedad de consumo, una sociedad de masas. Lo podemos acoplar históricamente a la emergencia del Fordismo como gran, digamos, modelo productivo, ¿no?, como gran modelo de organización del trabajo, vamos a decirlo así, donde precisamente la idea, digamos, de Henry Ford es que todo empleado de la fábrica Ford pueda comprar un auto, ¿no? Bueno, poder construir no solamente rápidamente productos, sino un mundo de consumidores para esos productos, ¿no? No sé si recuerdan algo del New Deal, digamos, que toma de Ford la idea del $5 day, o sea, un salario que exceda la supervivencia y que entonces pueda permitirle a los trabajadores también ser consumidores. Eso es el gran pacto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Eso, la lectura Foucaultiana, siempre hablando, pero no solamente Foucaultiana, es el gran pacto de una sociedad de consumo, ¿no?, y de consumo y de consumidores, para lo cual también es necesario conocer tendencias de consumo, ¿no? Para el mercado es necesario conocer esas tendencias de consumo. La estadística va a pasar a un autoconocimiento de los estados acerca de sus recursos, pero también una fuente para el mundo privado para
empezar a conocer el comportamiento de estos actores, de estos nuevos actores que antes solo eran trabajadores a ser disciplinados y ahora también son consumidores a ser influidos, ¿no? A ser tentados, a ser seducidos. De allí que otra vez la tendencia al influjo, que es lo que dice Saden un poquito más adelante, otra vez no empieza con Internet, ni mucho menos, sino que ya empieza en este pacto del siglo XX, en la creación de una sociedad de consumidores capaces, digamos, de comprar esos productos que se crean en el modelo, a partir del modelo de gran aceleración que es el taylorismo primero, el fordismo después, modos productivos muy acelerados y muy tecnificados, ¿no? Si seguimos diciendo que hay dos factores, él dice que hay dos factores decisivos en este cambio, a lo que también, si quieren, hablando en términos Foucaultianos, podríamos llamar un inicio de desgubernamentalización del Estado, a lo que se va, digamos, a consolidar en el momento neoliberal, la década de los 80, 90, se da ese proceso, digamos, de desencastre dentro del Estado de muchas de sus funciones de gobierno de las conductas, de conducción de conductas. Pero para esto habría que volver a lo que hablaba al principio de las biopolíticas, ¿no? En la hipótesis de biopolítica, el Estado lo que hace, en Foucault, ¿no?, es ir tomando para sí funciones de gobierno. La modernidad es un momento de gubernamentalización del Estado, dice él. Los Estados-nación toman para sí funciones que antes no tenían, por ejemplo, educar, por ejemplo, organizar civilizatoriamente una ciudad, ¿no? Cuando digo civilizatoriamente me refiero a civilizar las costumbres, no tirar los papeles en el piso. Eso no era algo que estaba a cargo de los estados hasta siglo XVII, XVIII, XIX, XX. El momento, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera es el momento cúlmine de este proceso. Cuando digo cúlmine es el más alto y aquel momento en el que empieza también a declinar. Porque esta combinación de público y privado de la que habla Saden es también un inicio de vuelta a agencias privadas comienzan a ocuparse de tareas de gobierno. Uno puede decir, no, sin embargo, el estado de bienestar es el momento más alto de la gubernamentalización estatal. Sí, es cierto, pero también se va creando todo un sistema de actores privados que en algún momento van a ser los encargados de muchísimas de las tareas de gobierno que hasta la década del 70 eran prerrogativas casi exclusivas del Estado. Insisto, sobre todo educación, fundamentalmente, pero también salud pública, ¿no? También aseguraciones, todo lo que dije al principio, ¿no? Todas esas tecnologías del poder que construyeron la población para un Estado, ahora pueden ser también gobernadas por agencias que no son públicas, ¿no? Y cuando digo gobernadas, hay otro clivaje importante para sí introducirme con Saden en un diálogo con esta tesis Foucaultiana. Si vamos un poquito más adelante, si ustedes van siguiendo o tienen frente a sí el texto, ¿no? Pero si van siguiendo un poquito el argumento del propio Saden, él dice que a partir de los consumos a demanda, ¿no?, la producción ajustada a demanda que se empieza a hacer desde la posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay, no sé, desde los grandes aeropuertos hasta las ciudades inteligentes, son producto de este proceso de cartografía de lo existente. Él habla de una superposición de este saber sobre lo real, casi un mapa que casi se superpone con el territorio, ¿no? Sin embargo, ahí me parece que hay dos cosas para decir en esta hipótesis. Por un lado, estrictamente hablando sobre esta cuestión de la superposición sobre lo real, yo diría que tanto hay una cartografía clara, por así decirlo, de una zona de lo real, como este nuevo mundo virtual produce múltiples otros mundos reales, ¿no? Entonces, en todo caso, dejémoslo esto si quieren para preguntar o para conversar después, pero me parece que menos una superposición, vamos, de lo que sabemos sobre lo real, me parece que hay una parcialización de eso real que sabemos
y un desdoblamiento o multiplicación de imaginaciones y posibilidades de lo real en el mundo de lo virtual, que funcionan, que tienen efectos retroactivos en lo real. Ahora, volviendo a la cuestión de las estadísticas llevadas ahora también a un uso privado e incluso a un uso masivo dentro de la ciudad, esto de las ciudades inteligentes, las ciudades los grandes aeropuertos, donde todo está de alguna manera cronometrado, donde todas las acciones pueden estar registradas, donde todo puede estar previsto, donde incluso hay una línea de Alphabet, ¿no? De la empresa que hoy es Google, ¿no? Que Sidewalks Labs, que está consagrado al hacer innovaciones urbanas, ¿no? A crear estas ciudades inteligentes donde todo puede ser mapeado. Yo creo que en ese caso lo que podemos pensar ahí, ¿no? en esta voluntad ordenadora, que es la voluntad del mundo digital, es también la posibilidad concreta, me parece, de atravesar una nueva escala o hacer un nuevo salto en relación con toda una cantidad enorme de población que está creciendo, ¿no? Piensen que justamente en el momento mismo en el que está ocurriendo esto que describe Saden, años 40, 50, 60, 70 del siglo pasado, la sociedad mundial, la población mundial está creciendo 2 y hasta 3 veces. Estamos pasando de ser 3.000 millones de personas en 1960 a ser 7.700 hoy. Entonces, también lo que está ocurriendo allí es una muy rápida y muy acelerada materialización técnica de sistemas de captura de lo existente, ¿no? Y de relación con eso existente. No sé si de captura, pero por lo menos de relación con eso existente. ¿Cómo vinculamos con esto que existe y está creciendo de manera acelerada? De allí que probablemente esto que en otros campos analíticos llamamos esta privatización de lo social, esta privatización del Estado, yo recién hablaba de esta desgubernamentalización del Estado, sea también una exigencia misma de este crecimiento acelerado. Posiblemente los Estados no podrían haberse hecho cargo de toda esta nueva magnitud de existencia que aparece en el mundo. Uno diría, bueno, pero esto es más en Oriente que en Occidente. Sí, no solamente. ¿No? Sí, pero no solamente. Acá, problema cronológico. Dice, en el punto 2 del capítulo 3, dice Saden que en 2013 hubo un acontecimiento que cambió todo, dice él, ¿no? Bueno, que cambió mucho, o que nos hizo ver algo, ¿no? Que es cuando una consultora, McKinsey, da cuenta de que las tecnologías digitales son ya disruptivas, tienen un efecto disruptivo en el empleo, sobre todo la inteligencia artificial va a dejar a muchísimas personas sin empleo y sin trabajo, ¿no? Por un lado uno diría, bueno, no es muy distinto de lo que decía Negroponte en 1995. O sea, no sé si recuerdan Negroponte, ser digital o no ser. El futuro ya está aquí y solo existen 2 posibilidades, ser digital o no ser. Año 1995, año de llegada a Internet comercial a la Argentina, ¿no? En verdad, esto no es una novedad del 2013. En realidad lo que probablemente ocurre en 2013 es que para buena parte del grupo profesional al que McKinsey se dirige, esto empieza a ser una realidad acuciante. Pero también es cierto que es un momento en todo caso, de atención a la posibilidad de que haya tecnologías que no solamente reemplacen al operario, ¿no? Como el taylorismo, que también, perdón, el paréntesis, que aparte recuerden que es un producto del taylorismo que eso ocurra, ¿no? O sea, el taylorismo crea que técnicamente se separen ejecución, ¿no? De planificación. No está en la máquina, como dice cada tanto Saden, no está en la máquina. No, claro que no está en la máquina, pero la máquina conlleva valores, como dice, ¿no? Y en los valores de nuestras máquinas industriales está esa separación.
Hay un autor de teoría crítica, de la teoría crítica del sentido frankfurtiano, uno de los últimos frankfurtianos, que es canadiense, se llama Andrew Finberg. Y él dice de esto que acabo de decir, esta autonomización de los procesos productivos, ¿no? Dice que es el código técnico capitalista. Dice que nuestras máquinas, nuestro mundo técnico tiene un código técnico que es estrictamente capitalista, y que esos son los valores que están integrados en las máquinas con las que trabajamos. Entonces, el problema no son las máquinas en sí mismas. Vieron que en un momento él habla de tecnófilos y tecnófobos y dice, bueno, el problema es que no hay que hablar de las máquinas. No, es que nunca nadie ya habla de las máquinas. Hace muchos años que ya nadie habla de las máquinas. Hace muchos años que hablamos del código técnico capitalista que está en las máquinas. Que es un código que básicamente lo que hace es dividir planificación de gestión. Y digo, lo que en el 2013 debe estar pasando en Europa es que ya ahora no solamente hay máquinas que reemplazan la fabricación, hay máquinas que empiezan a reemplazar la planificación. Otra vez, ¿por qué pueden hacer esto? Porque hay algoritmos, ¿no?, que organizan esas instrucciones. No es que la máquina decide sola. No hay nada así como una máquina que decide, no hay como una inteligencia maquínica. Lo que hay son instrucciones. Y si las instrucciones siguen copiando el código técnico capitalista, seguirán tratando, digamos, de llevar al capital fijo, que es la máquina, los saberes que estaban, de extraer, digamos, los saberes obreros y profesionales, y llevarlos al capital fijo, que es la máquina, digamos, o el software, que además es propietario. Pero bueno, este razonamiento es un poco, por ejemplo, una de las críticas que yo le haría a este texto de Saden, que me parece en el sentido muy ingenuo. Ya nadie habla contra las máquinas, o sea, nadie es ludita como en la época de las luditas, digamos. Pero todos ya sabemos que las máquinas con las que trabajamos conllevan esos valores. Y otra vez, esos valores no son valores metafísicos, son valores materiales. Están materializados en acciones concretas. Entonces, en ese sentido, bueno, parte de la discusión es cómo abrir, descajanegrizar, se suele decir, estos valores. En ese sentido, el libro de Saden me parece que es muy eficaz. Puede estar fallando en su cronología, pero trata de hacer una pedagogía de la apertura de estas cajas negras, ¿no?, de la apertura de estos códigos. Él dice que hay 4 modalidades por las cuales parte de ese código técnico, no lo dice con estos términos, pero perfectamente lo podemos asimilar. Hay 4 modalidades a través de las cuales el código técnico contemporáneo compara hombre-máquina y todo el tiempo lo que hace es decidir cuál es más eficiente. Si es más eficiente la máquina, sigue con la máquina, ¿no? Entonces, en este proceso de captura de las capacidades humanas, dice él, hay 4 modalidades en las que esto se da concretamente hoy. Uno es en la copresencia, dice él, ¿no? Hay trabajos en los cuales hay máquinas y hay humanos, y esa competencia está activa. Hay otras en las cuales el espacio está diseñado fundamentalmente para que solo trabajen máquinas, porque lo hacen a tal velocidad y hacen las cosas, digamos, de tal manera que ya no hay humanos que puedan seguir ese ritmo de eficacia, de eficiencia. Una tercera posibilidad es que hay humanos que lo pueden hacer, pero es mucho más barato la máquina. Entonces, la expendedora de café, la expendedora de boletos, ¿no?, el reemplazo del operario. Y hay un cuarto, dice nivel, que es el que él está pensando cuando habla del 2013, que es el que despierta más inquietudes, que es que pone en peligro los oficios de la alta calificación, ¿no?, que ciertos sistemas garanticen un número cada vez mayor de tareas cognitivas. Ahí está quizás una de las claves, pero otra vez, es algo que él denuncia, pero que ya es el aire que respiramos. El 80% de las transacciones bursátiles en el mundo de financieras se hacen por inteligencia artificial. El 90% de la distribución de energía eléctrica en el mundo se hace por inteligencia artificial. ¿Qué queremos decir con esto? Que si buena parte de la energía y buena parte de los recursos ya se organizan a través de programas de inteligencia artificial, no hay casi nada que podamos hacer para recuperar ese control, que es todo lo que él quiere hacer, pero en realidad, lamentablemente, lo que también pasa es que eso ya casi que es imposible. Digamos, parte de la nueva teoría crítica de la técnica tiene que asumir que esa pelea que dimos en los 80 y en los 90 ya está.
ya cerró, ese capítulo ya cerró. Es como si hubiéramos, bueno, vamos, es como la de los luditas de Lord Byron. ¿Se acuerdan que Lord Byron defendía a los luditas a los que querían, no, a los que llevaron a la horca por romper la máquina de revolución industrial? Bueno, acá hay algo de esto ya ocurrido. Ya está el telar a vapor, ya está el telar a vapor, ya está el tren, ya está la inteligencia artificial coordinando la luz que llega a nuestras casas y coordinando los recursos financieros del mundo. Entonces, en ese sentido, su postulado es, por un lado, esclarecedor, pero por otro lado, creo yo que cronológicamente está un poco atrasado. Esto ya ocurrió. Ahora hay que ver, me parece, qué hacer con este nuevo escenario, ¿no? Él dice, no es solo sustitución de empleos, sino que es sustitución de saberes finísimos, ¿no? Empatía, cuidado, ¿no? Él habla de panadería, ¿no? Sí, por cierto, y ahí quizás lo que también podríamos decir es, buena parte del ejercicio nuestro es pensar, y ahí me voy al final del texto, es pensar qué juegos queremos seguir jugando. Y cómo defender los juegos que, cuando digo juegos me refiero a algo más grande, digamos, que lo que habitualmente llamamos ludificación, ¿no? ¿Qué formas de vida preferimos seguir sosteniendo y defendiendo? Él dice algo que es muy cierto y que nos compete a varios de los que estamos en esta reunión, que es hacer libros, leer libros, escribir libros, es parte de eso que no queremos dejar que ocurra, que deje de ocurrir, aunque no queremos dejar que deje de ocurrir. Bueno, parte de la decisión rápida que esta generación tiene que hacer es cuáles juegos hay que defender sí o sí. Porque muchos otros ya están jugados, digamos, más allá, o sea, ya están echados, digamos, su suerte ya está echada. Entonces lo que hay que hacer es ser muy claros en dos cosas, me parece a mí. Uno, en esta pedagogía. Hay que ser muy claros en el traspaso generacional. No nos debería estar pasando que un autor famoso diga lo que ya se dijo hace 40 años sin dar cuenta de que eso ya se dijo de manera clara. No es un problema de SADEN, es un problema también de que los acontecimientos tecnológicos se aceleran muchísimo más que los acontecimientos cognitivos de escala humana. Entonces, el traspaso generacional del libro y de la lectura es mucho más lento que, digamos, el cambio generacional de una máquina inteligente. El 4.0, 5.0, 6.0 es anual. El nuestro no es anual. Con eso tenemos que vernosla. Con ese gran problema hay que vérselo, ¿no? Hay que verse eficiente, no, controlable. Puede ser, sí, no. ahora vemos eso, perfecto, me parece bien. Que te despreocupes del chat. Del chat, ok, juntás vos las preguntas, bueno, perfecto. Que después hacia el final nosotros lo retomamos, levantamos y contestamos. Excelente, buenísimo. Entonces ahora avanzamos un poquito más. Es perfecto lo que dice, el humanismo que defendemos consiste en favorecer la plena expresión de nosotros en el ejercicio de sus tareas. Y ahí aparece esta tensión entre humanismo, antihumanismo, transhumanismo, ¿no? que un poco recorre toda la tesis de SADEN y me parece central, ¿no? Eso siempre es un punto central, argumentativamente. En parte, y ahí ya les hablo como alguien que proviene del mundo de la filosofía y la técnica, o que del trabajo sobre la técnica, y donde la discusión contemporánea en temas de la técnica es asumir lo que en algunos casos, por ejemplo, Fernando Broncano en España, o Donna Haraway, por poner el emblema, habla de un transhumanismo crítico, ¿no? Asumir que esa transición ya está en marcha, pero ¿cómo hacemos para asumirlo de manera crítica? Y no de manera pasiva, y muchísimo menos tecnoeufórica, ¿no? Eso como por un lado. Y por otro lado, donde se asume que el punto o el problema es en el triángulo técnica, naturaleza y cultura, que es en el triángulo en el que se venía dando toda la discusión entre el siglo XX y XXI. No sé si esto se entiende claramente, si no me piden que lo explique, pero digamos, la tensión de ese triángulo era entre naturaleza y técnica, o entre cultura y técnica todo el tiempo. Hoy entendemos que hay
una teoría dominante muy tecnocentrada, ¿no? Completamente tecnocentrada, donde el fenómeno técnico abarca, de alguna manera así, cubre el territorio. Es un mapa que cubre todos los territorios, que atraviesa todas las disciplinas, que ya no hay disciplina que no tenga la técnica como una dimensión analítica propia. Así como está digamos, no es un objeto de interés, es una dimensión analítica, así como está lo social, lo político, lo cultural, lo tecnológico, lo técnico aparece como una dimensión más de análisis que incide en la analítica, de cualquier disciplina. Entonces, esto tecnocentrado, otra vez, en las teorías más contemporáneas, por ejemplo, los simondonianos, para dar el ejemplo, digamos, de lo que está ahora más en boga, centran la atención en la relación hombre-máquina, digamos, y en el fin del antropocentrismo, ¿no? En la necesidad de un final del antropocentrismo, que también empalma con ese transhumanismo crítico, digamos, a la Haraway, donde el fin del antropocentrismo es tanto una nueva relación con las máquinas como una nueva relación con las especies no humanas. Es también digamos, un antiespecismo, pero también un antimaquinismo, ¿sí? Eso es lo que hoy está más fuerte, incluso dentro de los críticos. A mí me parece que una de las virtudes del texto de Saddam es correrse de esa discusión, aún hacia atrás, aún yendo hacia atrás, que es lo que él hace, y volviendo a poner eje en el humano. No porque lo antropocéntrico sea particularmente caro a nosotros, ¿no? Sabemos que antropocentrismo tiene sentido si lo ponemos en consideración con capitalismo y con patriarcado, porque si no, podemos perfectamente irnos a un maquinismo, ¿no? A un transhumanismo no crítico, donde el cuerpo es obsoleto y el humano es un ser obsoleto, es un viviente que ya dio todo lo que tenía para dar. Entonces Adén dice, no, corrámonos de acá y volvamos a hacer foco en lo humano. Y a mí me parece que ese gesto aparentemente conservador y regresivo es muy valiente, me parece a mí. Porque lo que Saddam no llega a decir, pero sí está clarísimo en el diagnóstico contemporáneo que nos atraviesa con la pandemia, es que buena parte de la pregunta, digamos, en torno al problema contemporáneo, al problema político contemporáneo en la técnica, es la paradoja siguiente. Vieron que estamos acompañando, yo intenté ser muy rápido, pero acompañar el desarrollo de la tecnología muy acelerado, con que se da, digamos, históricamente y se acredita científicamente, incluso hasta a niveles geológicos, ¿no? Eso, si quieren, ahora lo vemos también, anotémoslo como las preguntas, antropoceno, ¿no? Todo el problema del antropoceno es la gran aceleración tecnológica va acompañada de una gran aceleración en el crecimiento poblacional y en el crecimiento de las ciudades. Esta cifra que mencionaba ya hace un rato se acompaña además por un pasaje del 20-30% de urbanización en 1950 a un 60% de urbanización hoy, en la Argentina un 92%, en un país extensísimo como la Argentina, ¿no? Bien, esta doble aceleración está relacionada. Se puede afirmar que la población humana puede crecer todo lo que ha crecido, también en parte a los beneficios de la industrialización. ¿Sí? Hay un vínculo allí, la longevidad, la posibilidad de alimentar a toda esa cantidad de personas, la posibilidad de asegurar ciertos niveles de salud pública en muchos estados-nación, está asociado con el desarrollo tecnológico. Y sin embargo, la desigualdad es enorme y buena parte de esta población mundial que ha crecido y que vive y que sobrevive, lo hace en condiciones completamente indignas para la otra parte. Por ejemplo, sin agua potable, sin aire respirable, sin servicios sanitarios. Un tercio de la población mundial, más de 2.200 millones de personas, no tiene agua potable en su hogar. 2/3 de la población mundial, más de 6.600 millones de personas, no tiene servicios sanitarios en su hogar. Entonces estamos diciendo que aquello que es condición de posibilidad de crecimiento también fue acompañado y es condición de posibilidad de un empobrecimiento de la experiencia, digamos, al punto de no poder sobrevivir, digamos, con un mínimo grado, digamos, de vida saludable, ¿sí? Digamos, comida saludable, aire saludable, agua saludable, ¿sí? Lo digo
¿Se entiende? Estoy siendo muy, 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 muy básica en mis... No digo estado de bienestar, estoy diciendo algo muy básico. La paradoja entonces acá, o el problema que se presenta acá, es que no podemos ser completamente antitecnológicos, porque estamos diciendo entonces que no se puede asegurar la supervivencia de esta población, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en los grados enormes de desigualdad que acompañó este crecimiento. ¿Se entiende hasta acá el razonamiento? Que nos pone que nos saca de la posibilidad de decir sí o no a la técnica. No es exactamente ese el problema que tenemos hoy. No solo porque de alguna manera algo ya está echado a las cartas, como dije recién, sino además porque parte de la condición de subsistencia de la población hoy es esta forma que no es sustentable. Además hay un tercer problema adicional. Sabemos que no es sustentable. En un texto de Maristela Svampa, que después si quieren se los paso, que es un artículo muy cortito, ella decía, hablaba sobre el antropoceno con 3 o 4 dilemas del antropoceno, o posturas frente a ellas. Una era la que dice que aun cuando hubiera una revolución socialista en todo el mundo, en las condiciones de vida, digamos, de una clase media no demasiado beneficiada, el mundo no es sustentable. Los recursos, no es que, a ver, y siempre esto es una perspectiva económico-política. Nadie puede decir, sabemos las cuentas, tenemos las cuentas, y las cuentas nos da, el presupuesto nos da o no nos da. Pero sin embargo, podemos interpretar que el problema está ahí, que es más paradojal que solamente posicional o filosófico. ¿Sí? Hay algo más, es más dilemático que problemático, por decirlo así. Hay algo más asociado a dilemas que tenemos que tratar de identificar y no tanto a posiciones simplemente que tenemos que defender. En el libro de Saddam creo yo que este problema todavía no está del todo entrevisto. Me parece que él tiene más todavía una posición como binaria, ¿no? La técnica o la no técnica, los valores detrás de la técnica, los no valores, ¿no? Pero me interesaba volver al tema de lo humano, porque esa experiencia humana que le está defendiendo, uno podría decir, bueno, pero entonces hay que tratar de defenderla para el conjunto de la población humana. Porque los problemas de la población humana hoy son los problemas que la técnica nos trae, entre otros, es que estamos habitando un mundo totalmente integrado y conectado, donde los problemas de la población humana nos pueden afectar a todos. No están mapeados por estados ni por regiones nada más. Y la pandemia es como el clímax de esa, o sea, es el momento de plantear esa discusión, ¿no? Nos permite claramente interpretar esa discusión, que quizás no lo hubiéramos podido interpretar hace 5 años, hace 2, hace 1, con esta claridad. Ese proceso que describe Saddam es ese proceso de crecimiento técnico y de generación de un mundo digital, es parte del bajo continuo de lo que otros autores llaman la gran aceleración. Will Steffen, sobre todo, ¿no? Que es junto con Crutzen el que desarrolla la teoría o el término antropoceno en el año 2000, químicos atmosféricos, ¿no? Pero que sostiene la idea de que esta gran aceleración técnica, por un lado, sobre todo técnica, es también poblacional, social, turismo internacional. No sé si recuerdan, y si no, también búsquenlo, ¿no? Los parámetros de la gran aceleración son 12 parámetros sociotécnicos y 12 parámetros atmosféricos, climáticos, ¿no? Geológicos. Bueno, eso me parece que es más, tener en cuenta ese horizonte me parece a mí que es más analíticamente relevante que solamente tener en cuenta la digitalización, lo cual no quiere decir que la digitalización en sí misma no tenga sus problemas y sus dilemas. Coincido con Saddam que la puesta en eje del problema de la digitalidad solamente en torno al problema de la privacidad de los datos personales limita la discusión, ¿no? Él dice que la limita porque es demasiado liberal. Vieron que el argumento de él es demasiado liberal, centrado en el individuo y su privacidad y su intimidad, cuando en realidad también deberíamos discutir los modos de vida. Vieron que su tensión es a decir, deberíamos discutir por qué todo lo que hacemos tiene la forma del consumo, ¿no? La economización de la vida, la economización general de la existencia, que es el programa neoliberal, ¿no? El programa
sobre todo de la escuela norteamericana, ¿no? Todo puede ser leído desde el punto de vista económico, ¿no? No sé si lo recuerdas, pero la noción de capital humano en Gary Becker, ¿no? Es la idea de que el humano es siempre capitalista, no es que capitalista, sino capitalista, siempre capitalista, y su capital, aunque sea el más mínimo que tiene, es el cuerpo, ¿no? Su dotación genética, su cuerpo, su salud, y que somos capitalistas que invertimos, ¿no? Entonces, ese modelo donde todo lo existente puede ser leído bajo el prisma de la economía, está bien lo que dice Saden, es un modelo civilizatorio, ¿verdad? Si todo lo vamos a leer bajo la lógica del capital y de la capitalización, se restringen muchísimo las posibilidades. Ahora, eso es una crítica cultural a la digitalización. Sin embargo, hay otra crítica a este proceso de digitalización que no es exactamente la cultural, y está relacionada con todo lo que vengo argumentando, y es, si somos conscientes, efectivamente, de lo que ocurre y ocurrió con los grandes datos, con Cambridge Analytica, el caso Cambridge Analytica, que supongo que todos lo conocen, yo lo doy por supuesto, pero pueden en la cámara, aunque sea algunos, hacerme así, los que sí lo vieron al documental de Cambridge Analytica, los que saben de qué estoy hablando, porque si no, lo explico, no tengo problema, pero perfecto. O sea, a partir de una encuesta psicométrica, vieron la historia de Kosinski, además, bueno, si no me la piden, todo eso está documentadísimo, así que no hay problema. Pero vieron que a partir de una encuesta psicométrica, que es un poco lo que él dice, los sociólogos de datos, está bien, en este caso era un psicométrico, pero lo mismo, los sociólogos de la vida digital investigan el uso de Facebook, ¿no? Pero claro, a partir de una encuesta psicométrica que para hacer un doctorado en Cambridge, Kosinski lo que hace es, logra que le respondan 58.000 personas. O sea, la mayor encuesta psicométrica en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Y a partir de él arma un modelo de correlaciones simples, donde a partir de 68 me gusta, es posible, en Facebook cualquiera, es posible saber edad, color de piel, si los padres están separados, género, inclinación sexual, si fuma o toma alcohol, o sea, 68 me gusta, con una enorme cantidad de aproximación, digamos, 80 y pico, 90 y pico, ¿no? A partir de ese trabajo se desarrolla la empresa Cambridge Analytica, la que pues, Kosinski critica, ¿no? Pero ¿qué nos dice ese caso? Volvamos al caso. El que ve el documental de Netflix se entera un poco del caso, pero ve lo que dice Sadan, el énfasis en los datos personales. Pero ¿qué dice Kosinski mismo, el que denuncia esto? Dice, no es necesario cuidarse, perdón, no alcanza con cuidarse en no poner ningún parámetro relacionado, por ejemplo, con la propia sexualidad para proteger ese dato. Porque la correlación me da que, por ejemplo, y esto es cierto, esta es de la investigación de Saden, el mayor indicador de heterosexualidad de los varones era haber dado me gusta a X-Men, y en las mujeres a Adidas Originals. O sea, no tiene nada que ver con el género, con la sexualidad, con los gustos. Entonces, otra vez, el problema no es la privacidad de los datos. El problema es qué tipo de megamáquina es aquella en la que estamos participando, cómo se comporta y de qué manera nosotros operamos en ella. Insisto, las preguntas todavía no están formuladas en este campo. En las ciencias sociales no logramos formular todavía las preguntas correctas al aparato que tenemos frente a nosotros. No logramos entender qué preguntarnos para interpelar efectivamente el objeto que tenemos ante nosotros y en torno a nosotros. Sí, ya sabemos que además de nuestras interacciones cotidianas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros profesores o estudiantes, con el Estado, con la región e incluso con otros estados, además hoy estamos participando en acciones que tienen que ver con lo global, lo planetario. Y estamos participando, por ejemplo, cuando estamos acá, en eso. No tenemos muy claro qué hacemos ni para qué lo hacemos. Sabemos que estamos alimentando esa escala. Estamos nutriendo esa escala. Tampoco es que haya alguien que sí lo sabe. Lo que decimos es que se está armando como otra capa del mundo que va a construir luego sus herramientas, ¿no? Una parte de esa capa del mundo, que es la foto que ustedes vieron,
ha sido construida por las infraestructuras de la tecnología, entre ellos estas, las plataformas. Y otra parte del mundo que también ha pensado esa capa es el mundo de las finanzas. Uno viaja por el mundo con esto, y si más o menos puede tener un aparato más o menos inteligente y algunos datos, puede hablar en cualquier parte del mundo. Uno puede ir con una tarjeta de crédito y si más o menos hace algunas cosas bien desde el punto de vista de su vida económica, puede usar la tarjeta en cualquier parte del mundo. Las ciencias sociales y las humanidades no han pensado eso, esa escala. En parte por motivos muy valiosos, porque valoramos la diversidad, porque valoramos las diferencias culturales, porque valoramos las diferencias entre los mundos de sentido. Eso es parte de nuestros valores, porque hay una tendencia antropológica, si quiere, en el sentido casi disciplinar, a que cada una de las diferencias vale y que entonces no hay que protocolizar todo. Pero esta insistencia en el protocolo sanitario nos hace pensar que en verdad hay una zona de nuestra vida que va a ir hacia el protocolo. Así como otras ya fueron, por ejemplo, estas. Estas ya están protocolizadas. ¿Vieron que la palabra protocolo nos suena a protocolo IP, ¿no? Protocolo. Claro, que fueron grandes procesos de estandarización a lo largo de los últimos años. Bueno, esos son el tipo de problema, me parece, al que nos enfrentan los diagnósticos como el de SADEN, que son muy claros en el problema y quizás todavía no logran formular los desafíos que vienen. Yo traté recién, no de hablar de SADEN, sino de tratar de vislumbrar con ustedes o mostrarles algunos de los desafíos que la teoría de la técnica está mirando en este escenario que describe SADEN. Cuando SADEN habla de la conquista de lo comportamental, me parece que no habría mucho que agregar porque entiendo que es muy sencillo de entender y traza una genealogía con lo que dije al comienzo, con todo ese gobierno de las poblaciones / públicos, donde lo que importa es poder tener sensores, interpretadores, analizadores y operadores relacionados con el comportamiento. Novedades de la época, yo te diría que del siglo XXI, una de las grandes novedades técnicas es que hay aparatos sensibles capaces de mezclar por primera vez datos comportamentales con datos biométricos. Esa es una novedad técnica, relativamente reciente, 2008, 2009, 2010. Cuando uno abre el celular con la huella digital, está combinando huella comportamental con huella biométrica y le está dando a distintas agencias privadas esa información. A la empresa de teléfono, a la empresa de la conexión, al proveedor de internet, que a veces coincide o no con el dueño del cable, al del hub. Hay que ver quién almacena esa información y quién logra hacer de eso datos, porque en realidad no es información, pero es una metáfora. Todavía no es información hasta que alguien logra hacer con eso algo usable. Pero ese material está. En la investigación de Kosinski, la que dio origen a Cambridge Analytica, él lo que decía era que si alguien en el celular se mueve de un lado al otro en una esquina esperando, nerviosamente, ya está dando una señal de que es un inestable emocional. Y eso es una categoría psicométrica y entra y es parametrizable. ¿Sí? Digo, hasta eso forma parte de los datos que damos, comportamental biométrico. Cuando Facebook nos dice, ¿querés etiquetar? Lo que está es entrenando las tecnologías biométricas en correlación con las tecnologías comportamentales, ¿no? Con las tecnologías de captura de datos comportamentales. Eso es nuevo. Y eso vuelve a reflotar la cuestión de la vigilancia, aunque a SADEN le parezca que no es tan necesario. Porque es una vigilancia que puede ser muchísimo más específica, puede llegar al individuo. A ver si les muestro algo de lo que siempre venimos hablando. A ver, hace poco di una charla acá en Cosecha Roja que contaba, bueno, estos son un poco a ver si se ve, lo que les decía de la gran aceleración. ¿Ven esta curva? Que acá es de crecimiento poblacional. En la gran aceleración van a ver todas las curvas de todos los parámetros hacen este mismo gesto, esta misma curva, en los años 50, 60, 70. ¿No? Esta es la tesis de Stephen del antropoceno. Todas las curvas son muy grandes, ¿no? La curva de desarrollo, bueno, después si quieren les paso este material. Pero lo que yo, bueno,
acá el crecimiento de Internet a través de las empresas, ¿no? También es importante, ese ecosistema del que habla Yaden, ver cuándo arranca. El año 92, el Congreso de los Estados Unidos acepta una enmienda, una ley muy menor en la que se permite publicidad en la red que hasta ese momento era red de redes científico y militar. Y eso fue lo que permitió el desarrollo de la web, tal como la conocemos hoy, de Internet, tal como lo conocemos, el desarrollo comercial, año 92, ¿sí? En el año 95 llega a la Argentina, no sé si hay de otros países, pero ustedes más o menos verán en sus países y van a ver que siempre es 94, 95, 96, ¿no? Ahora, miren desde ese momento el desarrollo, por ejemplo, Mercado Libre, año 99. Ay, perdón, acá estoy, ¿no? El proyecto Tor, el de la Deep Web, perdón, ¿no? La Dark Web, si quieren. El proyecto Hacker, por excelencia, es muy temprano también, ¿no? Alphabet de Google en 2015, Emerdata Limited es la empresa posterior a Cambridge Analytica con los mismos jefes y qué sé yo, que no tiene sitio internet, ¿no? Pero yo les quería mostrar otra cosa en esta entrada, si no me equivoco. Esto les quería mostrar. Subo, perdón que... Bueno, temas de databases de... Bueno, ¿de dónde salen los grandes datos, no? Quiénes los generan, las transacciones, bueno, todo eso. Pero estos son como los pasos posibles en la web. Y esto les decía yo que es lo más nuevo. Hay capturas sensoriales, sensitividad, sensorialidad, ¿no? Sensores de datos. Captura, registro primero. Captación de datos primero, ¿no? Sensores en la ciudad, cámaras de vigilancia. Luego, tiene que haber, por un lado, aplicaciones, por otro lado, bases de datos que permitan capturar esa información a partir de alguna forma de variabilización de esa información y analizarla y construir series. Luego se pueden desarrollar las estadísticas como esta que hizo el propio Kosinski, ¿no? Armar la totalidad. Bueno, ¿cuál es el mapa de los 58.000 votantes norteamericanos que me contestaron en Facebook que yo quiero saber si van a votar a Obama o no? Luego, a partir de eso, la posibilidad de construir perfiles comportamentales, ¿no? Targetings, microtargets, ¿cuáles son los indecisos? ¿Se acuerdan que en el documental de Cambridge Analytica la preocupación política ahí es poder incidir en los indecisos? Los que están muy decididos no se incide en quienes todavía tienen un margen de indecisión, identificarlos y crear, no sé, al que le gusta Hello Kitty, la foto del candidato con un póster de Hello Kitty, ¿no? Digo, e ir creando para los perfiles material personalizado. Luego, hasta la autenticación de identidad lo teníamos. Hay un banco de datos, un banco de información, y si yo pertenezco al banco, pongo la huella digital y entro. Por ejemplo, a una empresa a trabajar. Soy parte del banco de datos que dice quiénes son los empleados y entro. Soy parte del banco de datos de las claves del banco y entro al cajero. Pero lo que es nuevo, lo que empezó en el 2013, 2014, 2015 es esto. Lograr, a partir de datos sueltos, ir al individuo. Y eso es porque puede haber, por ejemplo, bueno, lo que se hizo acá, ¿no? En la ciencia forense, ahí yo siempre les cuento este dato. Bueno, este dato es las huellas de caca de los perros. Entonces, en Valencia y en muchos otros lugares hay una ley por la cual hay que hacer un banco genético de perros, si encuentran caca de perro en la calle, se va al banco y el que no levantó, 200 euros. Pitchfork es el primer acusado por encontrar análisis de ADN en un cuerpo de una chica violada. Bueno, el primer análisis de ADN. Ahora, ¿qué pasa cuando hay ADN pero los bancos de datos no funcionan? ¿Cómo hacemos en la realidad, in the wild, como dicen, ¿no? ¿Cómo se hace? Entonces se empezó a buscar la posibilidad de, sobre la base de huellas de ADN, cómo se vería la persona, identikits. Y yo lo que les muestro acá es que tanto a nivel de la ciencia forense como a nivel de los artistas, en los mismos años en que Kosinski está desarrollando su trabajo de psicometría, una artista norteamericana, a partir de huellas como una colilla de cigarrillo o un chicle, logra desarrollar estos identikits, ¿no? Entonces, se logran cruzar datos biológicos con datos que están en bancos de datos dentro de la web. Ella lo hace en un laboratorio de biología do it yourself, ¿no? Biología de garage, y se logra entonces esta autenticación. Bueno, eso es una de las novedades de la época.
Eso es de lo que es más nuevo, de lo que quizás Adén habla menos. Me detendría y ya termino con esta parte. Yo, si quieren, después ya podemos ir más adelante o no, pero también puedo escuchar preguntas, pero nos queda poco tiempo. Cuando él dice que ya no se trata del Estado hobbesiano, por supuesto que no, creo que eso no habría mucha discusión, ¿no? Pero que tampoco el biopoder Foucaultiano, porque no se trata de disciplinar el cuerpo, ¿no? Que no busca utilizar los cuerpos. Lo que yo hay que decirles es que eso es una sola parte de la tesis Foucaultiana, del biopoder. La otra parte es el gobierno de las poblaciones, de los públicos, la teoría de la gubernamentalidad, la teoría del poder entendido como gobierno de las conductas, el Foucault del nacimiento de la biopolítica. Entonces, ahí sí entra perfectamente, porque en este caso uno podría decir que perfectamente se adecúa la sociedad de control deleuziana, digamos, no tanto a la disciplina, sino justamente a esta modulación de las conductas que tan bien describe Saddam. No se moldean, sino que se modulan las conductas. Hay influencia, ¿no? Se ejerce influencia sobre las conductas. En toda esta tradición Foucaultiana y post-Foucaultiana, perfectamente entra la descripción de este fenómeno como parte de las sociedades de control. Ojo, control no es disciplina, control es modulación, control es armar una base de datos y ver los flujos y cómo incidir en los flujos. No modelar a las personas tal como yo quiero que sean, que sería la biopolítica del cuerpo propio. Esta es una biopolítica de población público, de población dato, digamos, ¿no? De perfiles, de construcción de perfiles y de incidencia estadística en los perfiles. Solo que con esto que les acabo de dar como dato, además de una incidencia estadística en los perfiles, si hubiera algo, digamos, la máquina tiende a perfeccionarse hacia tratar de encontrar al hacker que quiera hackear el sistema. Sería esto, ¿no? Tiende a tratar de perfeccionarse hasta identificar también la huella biométrica del que está allí, en caso de que sea necesario. No funciona todavía así. Está llena de fallas esta máquina. Pablo Rodríguez, Manolo, que es alguien que yo trabajo muchísimo, él dice que todas estas teorías críticas son publicidades de Internet. O sea, que dicen que Internet es sumamente poderosa cuando en realidad no lo es. Pero yo creo que en verdad lo que estamos viendo acá son como las tendencias hacia donde se dirige una línea creativa o imaginativa respecto de Internet, ¿no? La línea Silicon Valley, digamos, en términos del propio Saddam. Es una tendencia, se tiende a eso, no es que eso está logrado. Probablemente tampoco estemos seguros de que se vaya a lograr. Vayamos si quieren, a los últimos 2 o 3 puntos del capítulo 5, que es en el que estábamos trabajando, o que me habían pedido que trabajara, otra vez hay algo que quedó fuera, y también me gustaría alguna pregunta. Bueno, creo que ya hablé de los tecnófilos y tecnofílicos. Si no lo hice, me avisan, pero me parece que ya, digamos, pasé por ahí diciendo efectivamente, no se trata de eso, ya nadie hace eso. Pero sí es cierto que hay toda una tradición crítica a la técnica porque ha leído, viene leyéndose por lo menos un siglo, los sistemas de valores que se organizan en torno a ellas. Con relación a la que ahora hacen falta armas, ahí empieza todo lo que decía yo al principio. Pero efectivamente, me parece que lo que dice Saddam es muy, digamos, es muy urgente y está menos acreditado y menos balanceado en cuanto a sus ejemplos, ¿no? Me parece que tiene algo de puerilidad, perdonen que no quiero ser despectiva, porque es un trabajo muy bueno el de él, pero digo, tiene algo de la puerilidad que tiene esto que también ahora les voy a mostrar, de esta artista que después de descubrir que era posible hacer esto y que la mataron, porque le dijeron de todo, se puso a hacer operaciones de contravigilancia genética, ¿no? Entonces, por ejemplo, hizo esto. 2 frasquitos, uno para borrar la evidencia genética cuando uno va caminando por ahí, ¿no? Y para mezclarla con otra para que no sea descubierto. O por ejemplo, estas estrategias de evitar el reconocimiento facial en un aeropuerto. Bueno, digamos, tienen algo de puerilidad. No está mal, porque efectivamente es el tipo de imaginación que uno necesita activar. Bueno, ¿cómo se hace para hackear esto? Pero las resoluciones inmediatas nos parecen un poco pueriles. Lo digo en ese sentido, para mí es re importante mirar esto, o sea, lo veo todo el tiempo, estoy muy atenta a mirar lo que hacen los artistas, creo que
o lo que leía en el chat hace un rato, lo que hacen, no sé, las distintas intervenciones entre, digamos, hackers y de interferencia o de profanación del modelo. Al lado de todo lo que describió, parece muy chiquito, muy poco eficiente a nivel sistémico. Pero sin duda, las personas no habitamos solamente en el nivel sistémico, que eso también es muy importante. Cuando uno habla de todo esto, de toda esta dimensión gubernamental, uno tiene que entender también que tanto la teoría del capital humano, como las perspectivas, digamos, desde la gubernamentalidad, digamos, del gobierno de los públicos o del gobierno de la opinión pública, si quieren, son intentos de gobierno, pero no, o sea, son grillas de inteligibilidad en el vínculo entre gobernantes y gobernados, pero no implican la totalidad de la existencia. Eso es muy importante también, porque si bien ellos quisieran orientarse a cubrir tal existencia, en la realidad concreta no es así, o por lo menos parte del ejercicio es que eso no sea así. Tener muy claro que eso es una grilla de inteligibilidad, una matriz analítica que el gobierno pone sobre los vivientes, digamos, ¿no? A través de los cuales los mira e intenta que nos aparezca a nosotros como un espejo. O sea, nosotros somos eso. Pero en realidad eso es una grilla de inteligibilidad, no es la realidad. Por eso digo que así como pareciera superponerse sobre lo real, en realidad deja mucho de lo real afuera y crea otros reales también, que son otras posibilidades que quizás no los estamos viendo, no los estamos pudiendo imaginar. Pero también eso está ocurriendo con Internet. Hay otras cosas que ocurren cuando todo esto adviene. Cuando uno, digamos, lanza un desarrollo técnico, hay mucho de imprevisto. No solo catástrofes, sino también otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que nuestro trabajo también es fortalecer esa imaginación. Sobre la otra parte, digamos, identificar esta con claridad, entender cuáles son los desafíos, hacer el pase del testigo generacional lo más rápido posible, que es lo que decíamos hace un rato, tratar de que esto sea parte de nuestra educación cotidiana. En otra universidad que me llamaban, yo decía, para mí es muy importante ejercicios de sistemas, de escalas, o sea, decir, bueno, ¿en qué sistemas pertenecen? A los estudiantes de la universidad rápidamente, en el primer año decir, bueno, ¿cómo es el sistema educativo argentino? ¿Dónde estás vos? ¿Quiénes son todos los componentes del sistema? ¿Cuáles son? ¿Quiénes toman decisiones? ¿Quiénes toman decisiones en el sistema universitario del mundo? ¿Quiénes cambian? O sea, como para que uno rápidamente empiece a trabajar en la dimensión de las escalas, ¿no? Yo vivo acá, pero estoy en esta escala, ¿no? Y si uno pudiera hacerlo con la familia, con el trabajo, con la política, podría empezar como a tener más claridad del movimiento en escalas, cómo me muevo de una escala a la otra, entro a la escala, salgo de la escala, ¿no? Escala del planeta, escala nación, escala familia. Eso sería algo muy importante como pedagógicamente, como herramienta pedagógica para el mundo que viene. Después, lo último, y acá cierro, lo que hay que evitar, como dice Haraway, es tanto creer que ya estamos fritos, ¿no? La idea apocalíptica de que esto no tiene cambio, no tiene fin, digamos, no tiene futuro, como la mirada de que la técnica va a resolver los problemas técnicos, ¿no? La técnica misma lo va a resolver, así como, bueno, el té glifosato, y si hace mal el glifosato va a venir una vacuna contra los males del glifosato, supongamos que tiene que ver con eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es un poco también una trampa, la trampa tecnologista, diría Schmuckler. Me callo acá porque ya es la hora, yo me puedo quedar 15 minutos más, 20 más, media hora más, pero ustedes quizás no, entonces los escucho. Bueno, antes que nada, agradecerte enormemente por tu presentación, Flavia. Creo que no podríamos haber tenido una mejor invitada para esta última sesión del seminario, porque, digamos, diste cuenta y excediste ampliamente las caracterizaciones que estuvimos haciendo acá y las intuiciones y sospechas que teníamos de la lectura de Saadán, desde los campos disciplinares a los cuales pertenecemos, sobre todo, bueno, me refiero ahora a Hernán y a mí y a Mario, ¿no? y a algunos de los invitados que venimos más de las ciencias sociales, las ciencias políticas. Entonces, no teníamos lo que hoy advierto con total claridad,
esa interpretación que necesitábamos, que era la de la filosofía de la técnica. Muy desordenada, que tiene, pero bueno. No, pero estuvo perfecto, que tiene además mucho de, también de sociología, ¿no? De sociología, de geopolítica. Y antes de que vos cerraras con esto de la escala, yo me había notado entre las múltiples notas que tomé, escala, así grande, porque efectivamente creo que hay algo que insistió en tu presentación y que tal vez nosotros lo rodeamos en el resto de nuestros encuentros, pero nunca lo identificamos quizás tan claramente o en sus dimensiones, que es esto de la escala. Y me queda resonando particularmente porque hay un libro de Fraser del 90 y pico, si no me equivoco, que se llama Escalas de Justicia. Yo en el momento que lo leí no terminaba de comprender exactamente, digamos, a lo que apuntaba. Y después de escuchar tu presentación, eso ahora me hace mucho más sentido, en múltiples dimensiones, pero sobre todo en esta última que le dijiste. O sea, situar los problemas, los dilemas, el grado de problematicidad o no, en su escala, en mi decodificación, sería muy semejante a situarlos en su justicia, o hacerle justicia, ¿no? Entonces, cuando uno le hace como justicia a la proporcionalidad, densidad, complejidad de los asuntos con los cuales tiene que vérselas. Y el tema de la técnica es un problema con el cual tenemos que vernosla en distintas dimensiones y escalas, de las cuales resultará sus niveles o no de problematicidad, como decías vos ahora al comienzo, y tener, digamos, en claro que la irreductibilidad de lo humano, entre comillas, con todo lo problemático que es esto, ¿no? Al sistema, también es un ejercicio de reflexión crítica que necesitamos, creo, hacer sobre todo para pensar la política. La política como formas de distribución de lo sensible, de construcción de vida común y de todas las derivaciones posibles de ese término. Pero no quiero yo extenderme en el comentario porque creo que hay que aprovecharte y aprovechar esta última reunión para poner en común las preguntas que tengamos. Yo solo quería agradecerte mucho por esta presentación y decirte que el chat un poco explotó también, ¿no? Explotó con la... No, con perdón el desorden. Yo empecé toda la última parte antes que la conexión, la luz, yo quedé como fuera de todo tipo de orden, entonces estaba muy desordenada. Después creo que recuperé algo, pero ya no pude volver al eje. Le tiré todo así, como, fíjense todo esto, miren. Perdón. No, está bien porque mejor. Al comienzo decíamos, bueno, esto tampoco, esta presentación no es para cerrar, sino para abrir, y efectivamente funcionó de esa manera. O sea, nos abriste lecturas que veníamos tal vez un poco encajonados y incómodos con algunas interpretaciones, y creo que diste claves muy, muy significativas para muchas de ellas, que no las voy a repetir porque me llevaría mucho tiempo. Pero entonces le doy la palabra a Hernán, y mientras voy leyendo los comentarios del chat para levantar algunas preguntas y hacértelas. Dale, yo también voy a ser súper breve. Flavia, muchísimas gracias. Realmente, sí, también coincido en todo lo que dijo Micaela. Digamos, es el final perfecto para este seminario y el principio perfecto para el año que viene. Digamos, nos dejás con un montón de cuestiones ahí para seguir pensando. Yo solo voy a hacer hincapié en una de esas cuestiones, mínimamente, un poco para pasarte la pelota a vos y otro poco para dejarlo como una pregunta abierta para nosotros en el futuro, precisamente por lo que estamos haciendo acá, que es tratar de armar transdisciplinariamente algún tipo de pensamiento sobre el presente, sin descartar necesariamente las categorías anteriores, pero también con la conciencia de que hay, digamos, una transformación en la realidad que exige repensar, reposicionarse, precisamente desde nuestro lugar de universidad, de humanidades y de ciencias sociales. Digamos, creo que ahí algo que marcaste es muy esencial, muy fundamental, es las condiciones materiales del crecimiento y los inmensos problemas de inequidad que traen esas condiciones materiales, como punto, digamos, primordial para las categorías que podamos pensar, un poco también como críticas a Adán, digamos,
que me parece que en ese sentido él se queda muy europeo, él está defendiendo algo desde un punto de vista que... Entonces, digo, a nosotros tal vez nos cabe eso. ¿Qué podemos hacer desde la universidad, desde las ciencias sociales y las humanidades, y desde Sudamérica, Latinoamérica, para pensar críticamente este momento? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Digo, a mí no me parece que tengamos que ponernos a estudiar ciencias de la computación. Parece que tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Que en todo caso es dialogar con ellos, pero no ponernos a estudiar, porque eso sería caer totalmente en otro juego. Entonces, eso por supuesto no es algo que podamos contestar nadie, pero sí dejar planteado, bueno, cuáles podrían ser, la pregunta sobre cuáles podrían ser los puntos de partida, los agarres nuestros para seguir estando a la altura de las circunstancias, digamos, ¿no? Y le paso la palabra a Mario, que también quería hacer un comentario. ¿Qué tal? No, bueno, vino bien, Flavia, te agradezco mucho la presentación, que fue impecable para mí, independientemente de tu impresión de desorden. Además vino bien porque hay en este grupito, hay incluso entre promovidos de manera explícita por Micaela y Hernán Horizonic, hay una especie de crítica a Saddam que vos de alguna manera habilitaste, y crítica argentinocéntrica o latinoamericanista. Fíjate que Hernán Borisonic dijo recién que es un poco europeísta la mirada de Saddam, que obviamente es francés. Sería raro que fuese africanista la mirada de Saddam o asiática, eso, obviamente, sí. Entonces nosotros creo que hicimos un recorrido interesante en una lectura preliminar de los textos de Marcus Gabriel. Con Flavia estamos en la editorial de Lonsantra terminando de definir la edición del último libro de Marcus Gabriel en español en nuestra editorial. Pero yo te quería hacer solo una observación para abrir una discusión, o no importa, no necesariamente tiene que ser una discusión, que recorre buena parte de tu presentación, que obviamente es una pequeña muestra de lo que has trabajado mucho tiempo estos temas, y de la gente que más ha trabajado aquí en la Academia Argentina estos temas. Mucha persistencia. Claro, y tiene que ver con... Es cuando uno se da cuenta de que ha trabajado un tema mucho y mucho tiempo y con todo el método correspondiente. Pero la pregunta es, si nosotros no estamos un poco atravesados, nosotros me refiero a una generación del mundo de las ciencias sociales argentinas que tiene sus padres, digamos, y sus claves de lectura. Si no estamos atravesados cuando leemos textos como los de Saddam, o cuando nos enfrentamos a temáticas como estas, digo porque vos dijiste una cosa muy interesante cuando planteaste el tema de la gubernamentalidad y también cuando hablaste de la persistencia también de ciertas zonas de resistencia en un mundo que pareciera estar avasallado por la aceleración y por el globalismo, por decirlo de alguna manera, por el globalismo tecnológico. Digo, no hay también un problema de lectura nuestro, un problema en el sentido de que todos quedamos atrapados en esa cosa finalmente muy hegeliana de la totalización, ¿no? En el sentido, incluso todos hemos hecho unos grandes esfuerzos, incluso recuerdo el homenaje de Foucault a Hippolyte, todos hemos hecho unos grandes esfuerzos por sacarnos de encima esa marca, que es la idea, incluso muy, muy hegeliana y marxista, por otro lado, de que finalmente los procesos se universalizan, los procesos se totalizan y todo queda recubierto, por ejemplo, ahora por este avasallamiento y aceleración fenomenal de la cuestión tecnológica. Entonces la pregunta es, digo, esto ocurre también en el momento en que resurgen ciertos particularismos que parecían haber sido sepultados eternamente, nacionalismos y movimientos antiglobalización, ¿no? O sea, que la pandemia pone incluso en evidencia la posibilidad de expresión de registros absolutamente ultramontanos, anticientificistas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hay en la cultura, incluso en la cultura habilitada también por lo que llamaríamos el mundo neoliberal, hay como una especie de elogio
a nuevas formas de vida, a la huerta propia, a los circuitos, ¿no? Esa franja del mundo europeo que solo, me lo contábamos el otro día con un amigo, con Ale Roy, me decía, no, y hay tipos que solo comen un queso que producen unos campesinos que están a 50 kilómetros, ya ni siquiera van por el circuito comercial, no compran ni siquiera en lugares que tienen certificación, sino que van y le compran. Digo, esa coexistencia de la salud pública no se puede entender sin el mundo globalizado, y la demostración es los problemas que suponen que la vacuna se la puedan dar, no sé, 1/3 de la población mundial, y al mismo tiempo esta emergencia de... Entonces digo, me da la impresión de que quizás nosotros creemos que inevitablemente las formas que va a adquirir este movimiento supone la eliminación de cualquier tipo de alternativa, y en una de esas por ahí se conviven. Por ahí la lógica es que convivan, ¿no? Estos tiempos o estas velocidades diversas. No sé qué pensás de eso. Bueno, primero gracias de nuevo a los tres y a todos por la paciencia, por el desorden, pero bueno, es una conversación de diciembre, pensemos eso. Y también, bueno, intercambiar un poco. A ver, sobre el tema, recién puse algunas cosas latinoamericanas. A mí particularmente me parece que en América Latina tenemos un grupo que está muy activo pensando el tema hace mucho tiempo, no solamente en Argentina, en Brasil. A Fernanda Bruno es de Brasil, Paula Sibilla no la menciono, pero creo que todos la conocemos, es en plan nuestra, y está allá y viene trabajando los temas de Sadena hace mucho. Una cosa que me pasaba también cuando leía, digo, bueno, la intimidad como espectáculo, el hombre posorgánico son de 2004, 2008, o sea, y después está Claudio Celis Bueno, no lo mencioné ahí, pero es un chileno muy bueno que está trabajando en estos temas también. Yo creo que en América Latina hay un tipo de pensamiento muy activo y espero, además, que eso implique también algo distinto de, pero también algo parecido a lo que fueron los estudios culturales latinoamericanos en los años 80-90, en el sentido de un grupo, de una masa crítica de trabajo desde la región, que esté pensando los temas, digamos, que estamos pensando siempre, produciendo material propio, leyéndonos unos a otros. Creo que es un momento así, y eso me parece muy bien, porque aparte desde acá ahí también soy hegeliana yo, y desde, digamos, desde esta parte del trabajo, desde la parte del trabajo se ven cosas que no se ven desde la otra parte, ¿no? Desde la parte del mundo que trabaja se ven las cosas que no se ven desde la otra parte del mundo. Me refiero a que trabaja más o en condiciones de mayor explotación. Entonces me parece que eso realmente uno ve más, no es algo ni chauvinista, no. Se ven más cosas porque la experiencia cotidiana nos las muestra todo el tiempo. Y ahí entonces me parece que si uno es capaz de registrarlo, de escribirlo, de intercambiarlo, puede funcionar. Y entonces apuesto que eso va a empezar y va a tener alguna forma. Sobre lo que decías vos, Mario, yo creo que es la experiencia también ya generacional mía, en todo caso, ¿no? La de nuestro grupo, que empezó hace mucho tiempo ya, no hace falta volver a decir cuánto, pero pasamos por un momento de gran crítica y como de apocalipsis, y ya ahora no es esa uno de los colegas recién decía, no, bueno, pero ¿qué pasa con la central nuclear en Alemania? No, entiendo perfecto, y hay muchas cosas por hacer. No estoy diciendo que algo que ya, de ninguna manera quiero decir que cuando ya hay algo que está lanzado al mundo, no pueda tener, digamos, también idas y vueltas. Pero en general, lo que también nos ha venido pasando es, por un lado, muchas de las cosas que nosotros piensen que nos criamos generacionalmente con el cyberpunk. O sea, cuando muchos de estos problemas eran literatura. Y ahora son los problemas de la cotidianidad. Es algo curioso para nosotros. Los transhumanistas eran graciosos. Yo cuando los leía me parecían graciosos. Yo tengo acá un libro que yo trabajaba, además de como profe, era periodista. Y este libro estaba en la mesa del Planeta de los años 90, un libro de Kurzweil. Kurzweil, no sé si saben quién es, pero es el autor, digamos, el promotor principal del proyecto transhumanista en Google hoy. O sea, es una persona central en el mundo, digamos. O sea, tiene todos los recursos para hacer el proyecto. Y cuando nosotros lo leíamos, casi que era como cyberpunk, era lo mismo. O sea, lo decía en serio, pero para nosotros era en chiste. Y ahora ya no es así. Entonces uno también tiene otras precauciones. Hay precauciones de tipo moral que ya no tenemos.
no se enfrenta esto con la moral. Para mí, no es un problema moral. Hay problemas éticos en la vida cotidiana, siempre los hubo, y tienen que, ya los hablamos hoy, creo, tienen que ver con la desigualdad, con lo justo, que decía Mica recién. Pero no es que está mal, no es por ese lado. En todo caso, lo que hay que pensar es, me parece, primero entender bien de qué se trata, que eso sí nos lleva tiempo. Yo les contaba, algo que no está dicho es el cruce entre biopolítica y temas de la técnica. Tampoco está dicho que la tradición de la opinión pública es parte de esta genealogía. Tampoco está dado, que no está en Saddam, el cruce con toda la tradición cibernética y la misilística militar. Si logramos hacer bien esa historia, vamos a entender mejor en dónde estamos parados. Porque la respuesta de Saddam sobre Oriente, la idea de que los chinos lo tenían visto, da por descontado que Oriente es el Tao, pero también es Confucio. Y también el arte de la guerra es central, o sea, nada de Oriente no contiene esto. O sea, sería como, o sea, suponer que hay una bonomía oriental frente a Occidente, me parece que es por lo menos ingenuo. No es ese el planteo. Por otra parte, probablemente nosotros no sepamos bien qué pasa, en el sentido que no podamos darnos cuenta de esa totalidad. Simplemente lo que podemos decir es, hay algo ahí en lo que estamos, y que sí tiene ciertas características que se vienen repitiendo hace por lo menos 150 años en el discurso, en la narrativa filosófico-social. Los seres vivientes se sienten acelerados. Los vivientes, la sensación de una aceleración. Uno puede decir, bueno, se sentía acelerado Simmel, o sea, ¿cuán acelerado puede estar Simmel? Uno piensa hoy. Y sin embargo, es evidente que esa narrativa de la aceleración es la misma que tenemos hoy. No es distinta. Algo de la experiencia de la aceleración es una experiencia que tiene que ver con la modernidad. La otra es que hay una externalización de las facultades humanas claramente en las máquinas. En ese sentido, me parece que eso no debería darnos miedo. Eso ocurre, que la técnica que en la técnica se externalizan, digamos, habilidades humanas, eso desde el libro para acá ocurre, o desde el lenguaje, si quieren, eso para acá ocurre, y esa externalización, materialización, es parte de la dinámica de lo humano. La antropología filosófica puede decir otra cosa, pero hay una línea de antropología filosófica que va a decir el humano es humano porque es homotécnico, digamos, porque vieron que también en Agamben aparece esto, justamente como es una especie indiferenciada, digamos, su gran habilidad es la tecnología, ¿no? Porque no logra hacer otra, bueno, bien, puede ser, y entonces el tema en todo caso es qué código técnico tiene esa tecnología. Y si la pregunta por el juego parecía tonta, yo me da cuenta que estaba desordenada, pero es el tipo de pregunta que nos estamos haciendo en esto. Este año fue muy prolífico en este tipo de encuentros en toda la región, tuvimos muchos encuentros así, y la pregunta acerca de, bueno, ¿cuáles son los juegos que no queremos perder? Me parece que es una pregunta central. Cuando digo los juegos, insisto, las formas de vida, si quieren, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que es realmente muy valioso? Y yo creo que eso es muy importante tratar de identificarlo. Para nosotros, varios de los que estamos acá, insisto, el tema del libro es algo central. Hay algo que ocurre en esa temporalidad que no ocurre en otras y que nos prepara para esta temporalidad que es distinta. Si uno imagina lo que hacen las máquinas hoy, es algo realmente distinto a lo que hacían las máquinas del siglo XIX, principios del XX. Porque las máquinas hasta el siglo pasado, digamos, tendían a hacer la capacidad humana muy incrementada, digamos, en fuerza. Pero las máquinas con las que estamos ahora trabajando, nosotros, cada uno de nosotros conectados con los demás, hacen cosas que, digamos, que ya superan a lo que podría ser la colectividad humana entera de manera sincrónica. Entonces eso es un salto. No quiere decir que ellas hagan cosas inteligentes, no es que sean inteligentes, es un tipo de inteligencia maquínica que acumula, que concentra velocidad y archivo imposible de imaginar sincrónico en vivientes con forma humana. Y con eso interactuamos. En esa interacción nuestras capacidades cognitivas se ven exigidas. Eso sí sabemos, hay un estrés cognitivo. Si lo que pensamos después...
Eso sería como más, si quieren, antropológico, filosofía antropológica, antropología filosófica, ¿no? Bifo, un poco también la sensorialidad. Después hay un tema más político, industrial, que es que las industrias que hacen de esto, digamos, hablaba de las industrias de telecomunicaciones y las finanzas, sobre todo. Pero no solo, también la biotecnológica, ¿no? Pero sobre todo esas dos, que hacen de esto un ejercicio permanente de actualización y que hacen de la corrección del error su vida cotidiana, van a hacer crecer exponencialmente estas máquinas. Es parte de su desarrollo, digamos, natural, normal, industrial. Entonces, no es raro que el horizonte a nosotros se nos empiece como a escapar, porque el intercambio con esas otras máquinas dentro de ellos ya no nos resulta fácil de imaginar. Yo no creo, como dice Saddam, que sea una forma maternizada. No me parece acertada esa, a mí en lo personal, o sea, cada uno, me parece en todo caso que lo que aparece, y para algunas capas, digamos, de la población puede aparecer como una facilitación, tendencialmente es un estrés. Las personas, es mucho más fácil esto que el diccionario que mi mamá me hacía ver cada vez que había una discusión familiar sobre cómo se pronunciaba una palabra, o cómo se escribía, o qué quería decir, que mi mamá decía, andá a la enciclopedia, traela, ¿no? De cada discusión se terminaba en ese ida y vuelta. Esto es mucho más rápido, todo el tiempo resolvemos más rápido. Eso, uno puede decir, facilita las cosas, sí, pero también las velocidades sociales hacen un salto a que entonces, digamos, el estándar es estar con esto. A eso me refiero con el estrés cognitivo. Entonces, el estándar de trabajo hoy es que las personas resolvamos cosas del trabajo en el colectivo. Entonces, digamos, no es solamente que resuelven para que haya un salto social acomodable a una nueva velocidad. Entonces, no estoy tan... De ahí que la tarea con las generaciones que vienen es importante, porque a ellos hay que entrenar. Cuando a ellos les toque trabajar, van a tener que hacer un salto grande. En términos de velocidad. Me parece a mí. A menos que, digamos, que se reparta toda la riqueza, pero yo eso no creo que, o sea, sería buenísimo, pero no creo que ocurra fácilmente. Entonces, van a estar los que van a tener que trabajar, y van a tener que trabajar siempre mucho, por más que la riqueza sea mucha. Bueno, en esta, y esto ahí ahora me callo, pero eso es un dato lindo, o feo, pero importante, que hay que esté bien tener. A ver si lo tengo acá en esta. Yo creo que sí. Cuando el tema de las desigualdades, ¿no? A ver, ¿por qué llego hasta acá? Bueno, perdón. Yo les hablaba de las desigualdades, que hay distintos tipos, ¿no? Creo que no dije eso, pero tendría que haberlo dicho, que están las desigualdades sociales, pero también las de género, de raza, de geografía, etc. ¿no? Pero si hablamos solamente de las de distribución social, estos parámetros los di, pero no di que es gracioso, no sé si es gracioso, pero hay que atender a esto. ¿Qué leemos acá? En la pandemia, entre el 20 de marzo y el 20 de mayo, los 25 millonarios más ricos del mundo incrementaron su riqueza en 255.000 millones de dólares, dijo Forbes el 27 de mayo. Uno de ellos es Zuckerberg, el otro es el dueño de Pinduoduo, el segundo de comercio electrónico en China, después de Alibaba. El otro es Amazon, el dueño de Amazon, el CEO de Amazon. Los tres primeros son Zuckerberg, el CEO de Amazon y el CEO de Pinduoduo. Entonces digo, bueno, riqueza se produce muchísima. No es que no hay riqueza. O sea, porque el tema de la escasez, de la sociedad de escasez, es cierto que uno podría pensar que ya no estamos en la sociedad de la escasez. Digamos, posible. El problema quizás es la sustentabilidad, pero no tanto la escasez. Ahora, al mismo tiempo tenés unos grados de desigualdad que sí son muy significativos y muy disciplinadores por sí mismos. ¿No? Son disciplinadores por sí mismos. No sé, me parece un escenario sumamente desafiante el que tenemos ante nosotros. Vieron que hubo un silencio gigante este año sobre el tema de las tecnológicas, de las empresas tecnológicas. Veníamos insistiendo en los que hacemos el tema y decimos, bueno, pero ojo que acá se están beneficiando todas las plataformas, habría que tener políticas sobre eso, políticas de soberanía tecnológica. Ahora usamos Zoom, o usamos Meet, pero miren que podríamos desarrollar
no sé, el Sioux guaraní de la plataforma, porque la verdad es que es mucho dinero, que es mucho esfuerzo. Claro, no es tan difícil. Y hubo un silencio total sobre eso. No se pudo hablar de ese tema. Fue un tabú. No sé, para mí son todos temas que quedan para seguir pensando, y seguro en 5 años hay otro escenario para hablar. También la tecnología lo que también nos dice, no otro escenario, pero vamos a ver otra vuelta. La pandemia nos va a hacer algo, creo yo. Bueno, no los aburro más, no sé. ¿Alguna cosa más? ¿Pregunta? La pandemia ya nos hizo mucho. Ya nos viene haciendo. Estamos corroídos, erosionados todos. No sé si, a ver, nosotros solemos terminar a las 16, no, a mí creo que a todos nos gustaría seguir escuchándote, pero no sé qué opina el resto. Hay una persona que pidió hacer una pregunta, y hay otra pregunta de Germán, que bueno, que no sé si Hernán, ¿qué decís? No, pensaba tal vez ver si quiere decir algo Fernando Salmoiraghi, que hoy... También lo anoté para... Sí. Claro, sí, que comentó lo de Jovi también, sí, claro. Pero todo tendría que ser en 5 a 8 minutos. 2 minutos y medio me alcanzan. Gracias, Flavia. Yo te seguiría escuchando hasta que las velas no ardan. Mi regalo de Navidad en el arbolito es tu libro de la salud inalcanzable. Me hubiera gustado que hablaras sobre el tema salud, las cuestiones tecnológicas y todo este asunto de la pandemia y la manipulación de información que ha sucedido durante esta navegación de la pandemia. Y después de decirte todo esto que me pareció bárbaro, me quedo un poco triste respecto a que escucho en tu discurso un tinte muy de ya se nos pasó el tren, no tenemos nada que hacer. No es así, no. Siempre se pasa el tren, pero no para nosotros. Sí. Yo soy un convencido de que es la generación actual que está tomando decisiones la que tiene que invocar el rumbo para el que uno quiere que salga, y más sobre todo los que están en cuestiones de la educación y formativas y a todo nivel, o sea, me incluyo en ese lugar desde el lugar de padre. Yo creo que en las decisiones que tomamos todos los días cuando vamos al supermercado y qué compramos o cómo pagamos o cómo miramos en el YouTube o cómo en cada una de las elecciones que hacemos, qué serie recomendamos, en todo estamos facilitándole a quien piensa y decide para dónde va este mundo en el cual todos estamos, resulta o no resulta, digamos. Y nada más. Gracias, Fernando. No, yo igual no me gustaría dejar de transmitir eso, esa sensación de que ya está todo. Sí, quizás que algunas de las discusiones que planteas, Adán, de alguna manera ya estaban planteadas, y que el curso de los acontecimientos nos indican que ya hay un paso más, además de lo que él plantea en ciertos sentidos. También hay muchos otros pasos a los que hoy no nos referimos, pero que son un montón, ¿no? Parece que la vida social es mucho más compleja, mucho más rica que esto que acabamos de describir. Digo, desde voy a hablar solo del marco local, desde las nuevas líneas de trabajo sobre feminismo, sobre lo decolonial, el problema ambiental que la propia pandemia trae, digamos, como agenda que hoy nos parece completamente natural y normal y básica, y que hace 10 años no estaban para nada en la agenda. Entonces eso también forma las políticas de cuidado, la preocupación por el problema de cuidado. Me parece que son todos temas muy interesantes, muy ricos, muy atendibles y muy vitales y muy vivos. Claro. Yo lo que hago, bueno, miro una cosa y hoy estamos enfocando acá, pero
pero de ninguna manera es la totalidad de la vida social o de la vida cultural lo que estamos mirando. Lo que sí es cierto es que uno, bueno, el Sadin nos ayuda a ser como muy descarnados en eso, y pensé que está bueno ser descarnado, porque un poco de angustia nos tiene que provocar. Digo, me parece a mí, en serio, lo digo casi como pedagógicamente, digamos, bueno, un poquito de angustia. Después armamos y construimos, pero porque nos damos cuenta de la necesidad. Sí. Santiago, ¿querés hacer tu pregunta breve? Y ya vamos cerrando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Flavia. La verdad que es un placer. Después voy a pedir por ahí tu mail, te voy a escribir algo un poquito más largo. Pero para ir pensando, quién sabe cuándo eso ocurra, me quedé en esta lectura que haces, que siempre yo tuve presente cuando leemos a Sardin, de Foucault con una mezcla de Deleuze, ¿no? Porque ahí aparece el postscriptum de la sociedad de control, entonces ese concepto está. Pero sin embargo, vos te detenés en algo que me parece interesante y que quizás sea un lugar para empezar a pensar esto que decía Hernán el año que viene, es en el momento en el cual el biopoder ya no es más sobre los cuerpos individuales, sino que ya es sobre el alma, de alguna manera, y sobre las poblaciones. Entonces ya se trata de, y ahí aparece Deleuze con el término control. Pero vos decís una cosa de la multiplicación de lo real, que hay una multiplicación en realidad que digamos, no lo desarrollaste tanto, pero me parece interesante, porque hay un momento en Foucault en el cual el sujeto deja de ser constituido por el poder para ejercerlo él. O sea, que es él el que ejerce el poder. No solo es constituido, sino que, o sea, lo que antes era sobre el sujeto, ya el sujeto mismo lo está transmitiendo. Y quizás ahí esté todo el tema que dijiste en algún momento de la dinámica humana. Es decir, que quizás lo que hay que buscar, no tanto en esta descripción de lo digital, la razón cibernética, que yo le digo, una cosa así, pero ir buscando a ver qué es en nosotros lo que está constituyendo poder. Por ejemplo, creo que en ese sentido está esto de los juegos de los cuales hablaba, que yo pensaba en Wittgenstein, ¿no? Y los juegos del lenguaje. La pregunta es más bien en ese sentido de, quizás esté en la multiplicación mucho más, habría que buscar mucho más lo humano de la técnica que la técnica del humano, que en el fondo son, ¿no? dos caras de la misma moneda. Además de Flavia, la última que quedó pendiente, creo que está en el chat, que es una observación de Germán. No sé si Germán la querés decir vos o alcanza con lo que pusiste allí. No, es eso. Me parece que está ahí planteado. Repetila lo que estás. La pregunta es esta, si estos juegos que nosotros, ¿qué tal? Hola, queremos sostener, no tienen una respuesta necesariamente moral, y por lo tanto es esa dimensión moral la que habilita, digamos, de alguna manera la politización, ¿no? de estos asuntos. Me da esa sensación, ¿no? Que también tiene que ver con qué tipo de ciencia social nosotros hacemos o queremos hacer, y bueno, y este problema que tenemos con la toma de posición moral. Bueno, bárbaro, trato de ser reducida para no alargar mucho. Santiago, te voy a responder más desde la teoría, sí, quizá, pero porque se me arma un poco más fácil la respuesta. En Foucault, el pasaje de la pregunta por las disciplinas del cuerpo, que es años 74, 75, 76, digamos, Vigilar y castigar como el libro, ¿no? Que de alguna manera, al problema de la gubernamentalidad, que es lo que llamamos el final del ciclo biopolítico, seguridad, territorio y población, sobre todo nacimiento de la biopolítica, es el punto de pasaje a lo que se llama la pregunta por el sujeto, pero es siempre la misma pregunta. Hay un cambio de posición y un cambio como de mirada de Foucault ahí, acerca de la hipótesis Nietzsche, ¿viste? El poder es lucha, es guerra, ¿no? Y extensión, no es represión, es producción, ¿no? De la hipótesis Nietzsche como un poder productivo que no reprime ni suprime, sino que produce algo sobre los demás, a un movimiento, a un giro que es el poder es conducir conductas. El poder es el gobierno de las conductas.
Entonces, ahí es un giro teórico, pero le permite a Foucault resituar la posición y mirar no solo del gobierno hacia los gobernados, sino la relación más dialéctica, gobernante-gobernado, o el gobernante en tanto también autogobernado, y, por lo tanto, especularmente, el gobernado que se puede empezar a pensar a sí mismo como alguien que, para no ser tan gobernado, tiene que aprender a gobernarse a sí mismo primero. Y estas dos cosas, y les doy las dos palabras clave porque yo me puedo ir por las ramas. Fogwill y si quieren, la tesis biopolítica. Fogwill, ¿se acuerdan que el escritor que decía, yo escribo para no ser escrito por otros? ¿No? Sí. Hay algo, digamos, de la posición de la pregunta por el gobierno de sí es cómo ser sujeto soberano. La pregunta que Foucault le roba a Bataille en los años 60 y que lo sigue, no le roba, pero es decir, Bataille le lleva esa pregunta y él sigue con esa pregunta. A uno le parece que no, pero si vos vas siguiendo todo el texto, él está siempre atrás de cómo ser soberano, ¿viste? En la hipótesis concreta, y ahí dice algo de Fogwill, en la hipótesis política concreta, la pregunta por el gobierno de sí, digamos, en parte es la pregunta, digamos, históricamente, arqueológicamente, que se le hace al príncipe, ¿no? Para poder gobernar al pueblo tenés que saber a gobernarte a vos mismo, ¿no? Pero en verdad, la hipótesis biopolítica funciona como el contracara, el reverso de la tesis de la democratización. Eso siempre, a los resistentes siempre les digo eso. Acuérdense que uno puede tener la narrativa habermasiana de el momento de democratización donde todo cuerpo adquiere por el solo hecho del nacimiento el derecho de ciudadanía. Poco a poco, progresivamente, el hecho se vuelve derecho en el mismo momento del nacimiento, ¿no? Esa es la modernidad como proceso de democratización, nunca, todavía incompleto, diría Habermas, pero donde el Estado va llevando esta suerte de superposición entre hecho y derecho, que es el proceso democrático. Eso, vamos, de las repúblicas, ¿no? La contracara de eso es el biopoder. Ahora, en el biopoder también está este juego, entonces, entre que aquellos que son gobernados quieren ser sujetos de derecho y quieren ser sujetos, digamos, de soberanía. Entonces, la pregunta por el gobierno de sí es una pregunta dual que me parece que nos permite entrar y ver el anverso y reverso de este diagnóstico de la modernidad. Es al mismo tiempo democratización y disciplinamiento, ¿no? Es las dos cosas. Donde uno haga pie en una y la otra, ve una parte del jueguito de espejos, ¿no? del diagnóstico de la modernidad. No sé si con esto respondo, pero yo iba por ahí. Y Germán, sobre el tema de la moral, no termino de entender la pregunta, pero si es lo que entiendo, a ver, tiene más que ver, si toda pregunta por lo que uno valora ¿es una pregunta moral? Sí. Si toda pregunta por los valores, por aquello que uno valora, ¿es una pregunta moral? Puede ser. Yo no estoy tan segura, pero en un detalle técnico, teórico, o en dos detalles. Uno es que me parece que hay algo, también en el poder que describe Saddam, también en el poder minucioso de las redes, algo que no necesariamente es racionalización instrumental. No necesariamente es útil, también es goce. El poder es goce también. No necesariamente es utilidad. Es, como diría Bataille, es gastar al otro. Es el goce del otro, por el hecho mismo de gozar, digamos, de la plusvalía, lo que quieras. Viste que Bataille era marxista al mismo tiempo. Hay un gasto improductivo, digamos, muy fastuoso y muy ruinoso en esta destrucción de la otra mitad de la humanidad. La lucha de clases para Bataille era un gasto improductivo, cruento. Yo creo que parte de eso también es, no diría que es solo racionalización. Dicho esto, no necesariamente es moral, un valor, pero por supuesto también tiene una dimensión ética. La otra especificidad, otra vez, son problemas teóricos, para mí eso me hace pensar resultados prácticos. Vieron la tensión en Agamben, no sé si lo conocen, pero hay una tensión entre forma de vida, digamos, vida, uso de la vida y regla, ¿no?
la ética es no la regla, o el ethos, digamos, en el sentido de hábitus en Foucault, que ethos, habitus, hexis son la misma línea, digamos, etimológica, ¿no? Entonces, el hábito, la ética habitual, lo que uno habitualmente hace, el uso que hace de su vida, se vuelve una regla para uno, es la forma de vida que uno quiere llevar. Yo hablaba del juego, ¿no? Que es wittgensteiniano tal cual, ¿no? Es la forma de vida. No necesariamente es ajustarse a una regla, que implicaría sí que es una dimensión más moral, en el sentido de ajuste a una regla que me precede. Pero sí una forma habitual de comportarme que está asociada siempre a esta ética de sí, si querés, ¿no? Un gobierno de sí, una ética de sí acerca de cómo hacer. Esto es teórico. En la realidad uno perfectamente podría decir, bueno, pero eso es moral. Sí, está bien, puede ser. Nos parece más valorable, eso le parece a Saddam, tal forma de experiencia vital que tal otra. Nos parece más valorable una forma de vida que no explote a otra, qué sé yo, supongamos, ¿no? En lo que decía Mario al principio, a mí, sí sé yo, no quiero decir mucho porque tampoco, no sé, ¿se acuerdan Coetzee? ¿Leyeron algo de Coetzee sobre Elizabeth Costello, el libro particularmente Elizabeth Costello, que es una ficción, pero él, muchas de sus, 3 o 4 al menos de sus conferencias, las pone bajo el nombre de Elizabeth Costello, y 2 de ellas son sobre veganismo, sobre vegetarianismo moral. Derecho de los animales y vegetarianismo moral. Y la personaje protagonista, que es Elizabeth Costello, es una vegana moral, es una escritora vegana moral. Y su nuera, dice, es un snob, es un snobismo total, mis hijos comen pollo, listo, basta, ¿viste? Basta este snobismo. Y hay algo que uno puede pensar en determinados estratos profesionales que viajan por el mundo en crucero, que algo de eso hay. Y al mismo tiempo también es una moralidad. No sé, yo no sabría decir, no me querría poner en la posición de tener que decir qué cosa es. Algo de eso hay, cuando lo que decía Mario me hizo acordar a Elizabeth Costello. Y a esa discusión que el propio Coetzee pone en escena, claramente estando del lado de Elizabeth Costello, pero no, se hace burlar por su nuera, diciendo, es un esnobismo total, basta, o sea, acá la gente come. Bueno, me toca la tarea de un poco cerrar. Vamos. No, cerrar es pan simplemente dulce, tenemos el saludar. Pan dulce, sí, no, agradecer una vez más a vos, Flavia, particularmente por la generosidad que tuviste hoy con nosotros y el poder extenderte del tiempo que te habíamos pedido. A todos los que participaron y todas las que puntualmente se conectaron los lunes para asistir y compartir este seminario. Bueno, al programa Lectura Mundi, a Ciencia y Pensamiento, a Hernán, por supuesto, que es el cómplice de todo esto, y que seguramente ahora también va a decir algo, y decirles que seguramente con Hernán seguiremos haciendo estas propuestas en el marco de Ciencia y Pensamiento y de Lectura Mundi, así que estén atentos porque el año que viene esperemos que no haya más pandemia, pero si la hay, nos reencontraremos vía Zoom. Si no, esperemos que podamos hacer encuentros también presenciales. Hernán, te dejo para que te despidas también y yo los saludo y les agradezco. Bueno, está todo dicho. Flavia, muchísimas gracias. Realmente fue de lujo, fue increíble el tenerte en el último encuentro. Nos dejás con un montón de notas ahí tomadas. También, igual que Mica, como siento mucha gratitud por haber podido en este año hacer algo tan productivo, por lo menos para mí, acompañarnos, digamos, mutuamente en este, por lo menos estuvimos casi toda la segunda mitad del año con esta lectura. Agradecer mucho a Mario y también a Micaela Cuesta, porque bueno, estuvimos ahí armando todo esto y a cada uno de los que participó. Sí, efectivamente, con o sin pandemia, vamos a intentar mantener este espacio presencialmente y también no presencialmente, porque me parece que se armó algo bastante interesante con otras latitudes también que nos permitió, digamos, un intercambio fluido. Así que vamos a ver. Flavia, lo que sí te digo que seguramente vamos a volver a
a llamarte. Entonces te comprometo acá públicamente para que sigas en contacto con nosotros. Y bueno, nada, felices fiestas, no sé, no tenemos ya, se nos fue todo, se nos fue el año, se nos fueron las 2 horas del seminario de hoy. Así que nada, yo me despido. Flavia, si querés... no, eso, muchas gracias, y bueno, fue un gusto. Si quieren, alguien me había dicho, ahora voy a anotar el celular, no, el correo electrónico, si alguien quiere alguna pregunta, y si no, ya nos veremos el año que viene, espero, encantada. Nada, gracias, me gustaría escucharlos, pero la verdad que también se va a hacer largo para todos, así que bueno, seguimos en otra. Feliz año, que sea mejor que este, que sea mejor que este. Sí, por favor. Por favor. Así nos vemos por Zoom, pero sin obligación. Claro, genial. Gracias.